En esta mañana yo quiero que podamos abrir nuestros ojos a una realidad, porque hablamos de poder y podemos seguir nombrando diferentes personajes de la Biblia, pero para que haya poder en tus manos y haya poder en nuestras vidas, ¿qué es lo que necesitamos? ¿A quién necesitamos? Exacto. Pues qué manera, ¿no?, de poder hablar esta mañana en lo que estamos descubriendo. Dice la primera carta de Corintios capítulo 12, dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Dile al que tiene a tu lado, un mismo espíritu. No te creas más santo que yo, que es el mismo espíritu. Díceselo, por favor. Dile, no te creas más santo que yo, que es el mismo espíritu. Me da igual. El mismo espíritu. El mismo espíritu. Lo mismo que hay en la cabeza de Domi y lo mismo que hay en la cabeza de Sergio. Lo mismo. El mismo espíritu. No hay ninguna diferencia. El mismo espíritu. Necesitamos descubrir algo para poderlo abrazar y para poderlo recibir en nuestras vidas. Si yo no descubro un regalo, difícilmente podré apropiarme de él. Si yo te entrego una cajita envuelta en papel de regalo, tú la tomas, pero no decides abrirla y descubrir qué es lo que hay ahí, por muy bueno o bonito o extravagante que sea ese regalo, no tendrá valor hasta que tú lo hayas abierto y lo hayas recibido y te hayas apropiado de él, ¿no? Pues yo quiero animarte a que podamos descubrir, podamos identificar y podamos abrirlo y poderlo abrazar. Un mismo espíritu. Di conmigo, identificar, descubrir y abrazar. En esta mañana me gustaría hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Dile al que tiene a tu lado, hablemos de los dones del Espíritu Santo. 9 dones que están a nuestra disposición para todo lo que ha sido, para todos los que han sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Otra pregunta. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Los que no lo hayan hecho, el primer paso en esta mañana va a ser orar para que sean bautizados en el Espíritu. Escuche bien. No es nuestro, sino le pertenecemos. El bautismo no es nuestro o no es mío, sino es de parte del Espíritu Santo. Yo no soy dueño de un bautismo de fuego, de un bautismo en lengua, de un bautismo del Espíritu Santo. Ahora escucha esto, por favor. En el momento en el que estamos viviendo, el Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres que lo deseen. Número 1, desearlo, di conmigo, desearlo. Y lo más difícil del universo, dejarlo que te use. Eso ya no lo dijo nadie. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Él está buscando hombres y mujeres, uno, que lo deseen. Y cuando uno desea algo, ¿qué es lo que hace? Hay una clave. Cuando yo deseo algo, ¿qué es lo que necesito activar en mi vida? Buscarlo, pedirlo, ¿no? Pero en lo que estamos hablando en esta mañana, desearlo, lo primero es tener un hambre por él. Como aquel novio que enamora a una princesita y solo tiene tiempo, como yo hice contigo, mi amor. Es broma, por favor. Ay, Dios. Desearlo sin importar el tiempo, la hora, tener un profundo anhelo de encontrarse con él. ¿Bien? Y 2, lo más difícil es dejarte usar por el Espíritu Santo. Porque él nos va a decir ciertas cosas en determinados momentos que vamos a requerir valentía y fe para escucharlo y hacerlo. No sé si te pasó en algún momento donde él golpeó tu corazón o te habló audiblemente o tú recibías algo de parte de él donde él te decía, predícale a esa persona. Y tú, no, ¿cómo le voy a predicar a esa persona? Dile esta frase, ¿cómo voy a decirle esa frase? Pero sin embargo, en otras temporadas o épocas, cuando tú lo hiciste,
te quedaste alucinado de cómo Dios te puede utilizar o cómo Dios nos puede utilizar. Por lo tanto, abramos nuestra mente, por favor, y que pueda abundar un deseo profundo de podernos encontrar con Él, de desearlo, de alcanzarlo, pero también con el objetivo de que nuestras vidas sean usadas por Él. O sea, muchos se encuentran con Él, pero no determinaron el dejarle la libertad para que Él te pueda usar o para que Él nos pueda usar. Escuche bien, por favor, esto es increíble y a la vez necesario. Dios no solo está interesado en utilizar a pastores, líderes. Dios está interesado por medio del Espíritu Santo en utilizar a las personas más nuevas que hay en este lugar. Le da exactamente igual de los años en el Evangelio que llevemos. El poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en cualquiera de nosotros. Recuerden los ingredientes: desearlo y decir, haz conmigo lo que quieras hacer. Anhelarlo. Un obstáculo para muchos. Entramos en la diversidad de opiniones cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo y caemos en como si todos los dones fueran iguales o todos los dones se le atribuyen al Espíritu Santo. Y yo en esta mañana quiero hablaros desde mi corazón al vuestro de los dones. Se dividen en tres partes: los dones de Dios Padre, los dones de Jesús y los dones del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo también de Cristo. Nosotros somos diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos uno a otro. Di conmigo, nos pertenecemos uno a otro. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas. Dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Amén. Yo quiero que podamos ir rápido a descubrir los dones del Padre, porque eso nos va a ayudar a saber realmente cuántos dones tengo, que es el propósito de este mensaje. Descubre tu poder. Descubre lo que Dios está haciendo por medio de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Los dones del Padre. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. ¿Cuáles son los dones del Padre? Los talentos que cada uno de nosotros portamos. Uno es arquitecto, otro es comercial, otro es cocinero, otro es camarero. A otro se le da bien relacionarse con las personas. A otro se le da bien limpiar. No todo el mundo sabe limpiar. A otro se le da bien recibir a las personas en la iglesia. A otro se le da bien poner un cafecito con amor y con cariño. A otro se le da bien montar un plato de fruta. O sea, aquello que tú sabes que hace bien son los dones del Padre. Es una persona que conecta rápido con los amigos. Son dones del Padre. Eres médico, es un talento, es un don. Es un don del Padre. Y Romanos dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas. Dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que te haya concedido. Dice, si tu don es servir a otro, sírvele bien. Hay gente que tiene el don de servicio y sirven apasionadamente. Dice, si eres maestro, enseña bien. Dice, si tu don consiste en animar a otro, anímalo. Hay personas que te toman un café con ellos en los días más grises de tu vida y tienen el don de poder animarte. Y en un momento de oscuridad esa persona toma un cafecito contigo y te va a aquel lugar viendo el cielo, aunque esté nublado, más azulado que nunca y más soleado que nunca. Porque tienen esa capacidad de animarte, ese don. Dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tiene el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. O sea, diversidad de dones. Hay personas que tienen el don de recibirte en casa y te preparan un banquete. Y te reciben en su casa y te hacen sentir como el rey de cómo te trataron. Hay otros que tienen la capacidad, como dije antes, de servir y son puros, netos servidores. Los llevan. Esos son dones del Padre. ¿Cuáles son los dones de Jesús? Los 5 ministerios. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo tanto, yo, prisionero de servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Cuáles son los 5 ministerios de Jesús?
Esos son los 5 dones de parte de Jesús. ¿Estás conmigo? El pastor, el evangelista, los dones de Jesús. Y ahora entramos en los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo tenemos 9 dones. Hablar en lengua. Amén. Interpretación de lengua. Profecía. Palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Discernimiento de espíritu. Fe, sanidades y milagros. ¿Cuál es el deseo en esta mañana? Dios quiere que anhelemos todo y cada uno de los dones del Padre. Hay que respetar lo que Él ya puso. De los dones de Jesús, no todos hemos sido llamados a los 5 ministerios. Pero sí todos, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, en el corazón del Padre, sí está de que esos 9 dones nos podamos apropiar cada uno de ellos. En las diferentes fases o etapas de nuestra vida, en las diferentes temporadas que podamos enfrentar. Que yo hoy pueda profetizar no significa que mañana lo vaya a hacer, pero sí es un don que el Espíritu Santo tiene y me puede utilizar en un momento concreto y oportuno para traer una palabra. Vayamos al primer punto. Quiero leer antes 1 Corintios capítulo 12, del 7 al 11. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Primera carta de Corintios capítulo 12, del 7 al 11. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. O sea, a uno el Espíritu Santo le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el Espíritu Santo le da la gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Dice, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Dice, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Dice, todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Dice, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Dice, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Amén. Y para dar un dato antes de lo que acabamos de leer, concretamente a partir del capítulo 11, del versículo 11 al versículo 18, Pablo habla que cada vez que nos reunimos como iglesia, a cada uno se le da una manifestación del Espíritu Santo para que edifiquen la iglesia. ¿Para quién son los dones del Espíritu Santo? Es mi pregunta en esta mañana. ¿Para quiénes? Para edificar la iglesia. ¿Y quién edifica la iglesia? Nosotros. No va a venir el profeta, no va a venir el evangelista. Dios quiere utilizarte a ti y Dios quiere utilizarme a mí. Rompamos los rollos que nos montamos. Dios quiere utilizarte a ti y a mí. Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros. Hablemos de hablar en otras lenguas. Si oramos en lengua, lo cual yo enseño y lo cual, oye, voy a ir al cielo si no tengo el bautismo de otras lenguas. Por favor, el cielo no se trata de si habla en otras lenguas o no. Alguien que no ha recibido el bautismo en otras lenguas va a ser salvo. No depende de eso la salvación. Ahora, sí es bueno desearlo, sí es bueno anhelarlo y sí es bueno ejercitarlo. Y por eso los martes, oren en el Espíritu Santo. Porque hay momentos donde nuestra cabeza está tan llena de tantos asuntos, de veras que no tenemos ni fuerza, no tenemos la capacidad, o no estamos todos los centrados o enfocados todo lo que deberíamos. Pero cuando nos dejamos que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas, Él está intercediendo. El Padre está intercediendo. Y Él sabe por lo que tiene que orar.
Quizá puede estar por asunto del momento intercediendo. Quizá puede estar orando por asuntos de mañana, de la semana. O quizá puede estar orando por asuntos que tendremos que enfrentar en el futuro. Él sabe por lo que tiene que orar. Ahora bien, hay una clave también que yo quiero animaros. Por lo tanto, dice la palabra en 1 Corintios. Puedes buscar en la Biblia 1 Corintios y quedarte ahí. 1 Corintios capítulo 14 dice: por lo tanto, el que habla en lengua también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. No nos va a parar el hablar en lengua que no haya interpretación. Pero sí debemos de ejercitar de que haya interpretación. Porque yo sí quiero escuchar lo que Dios está intercediendo. Yo quiero que Dios me advierta de lo cual Él está orando, Él está intercediendo. Por lo tanto, uno tiene que tener el deseo de ser bautizado en el Espíritu Santo, pero no te quede ahí. Hay 9 dones que Dios da a la iglesia y que pueden ser activados no solo en tu vida, sino en la vida de cada uno de nosotros. Y puede haber una interpretación y sería correcto. Por lo tanto, debemos de pedir los dones, desearlo y creer que Él nos lo dará. ¿Tenemos el derecho de juzgar cuando no hay una interpretación? Escuchen bien, porque quiero fundamentarlo en esta mañana. Una cosa es cuando la iglesia ora en el Espíritu Santo, que debemos de crecer en ello. Cuando estamos diciendo, abra su boca. Si no hay nada que pueda aportar o no hay nada que salga genuinamente de tu corazón, de tu vida, y tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo fluya. Y estamos fluyendo como iglesia. Y el Padre está intercediendo en un ambiente mega espiritual. Y otra cosa es, cuando todo el pueblo calla en un momento de quietud y hay alguien que empieza, alguien que está en orden, alguien que está en aprobación y sujeto a la cabeza, y empieza a hablar en otras lenguas, y se le abre ese espacio porque está sujeto, está en orden, es de testimonio, es ejemplar. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, danos la interpretación, danos la interpretación. Y el Espíritu Santo traerá la interpretación. Y será una interpretación genuina. Y no será, como vamos a descubrir en esta mañana, trayendo condenación, sino todo lo contrario. Amén. ¿Está bien lo que estoy compartiendo? ¿Os edifica? Amén. 3. Profetizar. A mí me encantaría ser un profeta, como Evan Roberts. Predica sin apunte. Su hija también está en el ministerio. A mí me encantaría ser como él. Un tipo que se sienta en una mesa y se pega 1 hora hablando y no tiene ni un apunte, la Biblia abierta. Y encima te dice pam, 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 pam. Y ya, recoge los tietos y vayamos, no. Está bien, él tiene ese ministerio. Pero tú y yo también podemos tener la capacidad de profetizar por medio del Espíritu Santo. Y Romano dice, capítulo 12, versículo 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Escuche bien, iglesia, hoy estoy metiendo hierro, Cuando venga un falso profeta, tú lo vas a identificar. ¿Por qué? Porque no va a traer edificación. Edificar es fortalecerte. No va a traer ánimo y no te va a consolar. Dios no va a venir y me va a decir, Domi, eres un desastre. Eres una escoria para desanimarme más. Y yo no te quiero ni consolar. Muchas gracias, hermano, pero en el nombre de Jesús, esa profecía no es válida. Una profecía de parte del Espíritu Santo me va a decir, hey, Domi, en medio de tu caos, Dios te dice que te va a fortalecer. Hey, en medio de tu desánimo, Iván, Dios te dice que te va a animar y te va a dar la fuerza del búfalo. Y en medio de tu quebranto, Juan Carlos, estoy poniendo ejemplo, no es que estoy hecho polvo. Tranquilo, algunos miran, uy, el pastor, estoy poniendo ejemplos genéricos. Y en medio de tu quebranto, Dios te va a decir, hey, no estás solo, yo estoy contigo.
Padre, la recibo porque viene de parte tuya. Me ha edificado, me ha animado y me ha consolado. Profetizar es necesario en el día de hoy. Debido a todo lo horrible que escuchan nuestros oídos, a todo lo horrible que ven nuestros ojos, a todo el desastre que hoy nos rodea. La gente, nuestros amigos, aquellos que vienen nuevos por primera vez, necesitan ser edificados, necesitan ser animados y necesitan ser consolados. Por eso yo siempre, a lo largo de estos 7 años, juntamente con Miriam, no intentamos, a no ser que se nos pregunte, a tenerte que decir, tienes que dejar de, y más bien decir, hey, ¿por qué no aprovecha la palabra? ¿Por qué no bien aprovecha los tiempos de oración? ¿Por qué no tienen los martes? ¿Por qué no hace tu TCD? ¿Por qué no te involucran en un Conecta? Porque la obra no la puede hacer el hombre, sino la obra la hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La iglesia es un hospital, un centro de UCI, donde venimos diferentes personas a que el Espíritu Santo, yo no puedo tratar. Yo tengo muchos asuntos en mi corazón, en mi vida, en mi día a día. La obra no la hace un hombre, no la hace un líder, no la hace un pastor. La obra la hace el Espíritu Santo. Y Él quiere animarte, Él quiere edificarte y Él quiere consolarte por donde esté pasando. Él quiere profetizar aliento de vida en ti y en mí. Por eso es necesario que la iglesia pida un bautismo en otras lenguas, pida la interpretación cuando lo hagamos de manera pública de esas lenguas. Y también necesitamos que la iglesia se levante y comience a profetizar. Hey, oremos por España, estamos profetizando. Oremos por las naciones, estamos profetizando. ¿Qué nos dice nuestra mente? ¿Qué nos dice nuestro corazón, nuestras emociones? Es horrible lo que podemos sentir en esta temporada. Primera de Corintios dice, capítulo 14, versículo 5. Dice Pablo, un hombre lleno del fuego del Espíritu Santo. Dice, yo desearía que todos pudieran hablar en lengua. Me siento identificado con lo que Pablo está diciendo. Yo desearía que todos fueran bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, dice ahí, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Wow. Ese es nuestro deseo, de que tú comiences a profetizar sobre aquellos asuntos donde todavía hay oscuridad. Que tú puedas profetizar sobre aquellos asuntos donde necesita un milagro de parte de Dios. Y este don es para nosotros, iglesia. Dile al que tiene a tu lado, suelta la profecía. Primera de Corintios 14:1 dice que el amor sea su meta más alta, pero también debería desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo, sobre todo la capacidad de profetizar. Cuando tú y yo nos levantamos y comenzamos a profetizar en las diferentes áreas de nuestra vida, eso es algo poderoso, que también es la evidencia de que ahí hay power de parte del Espíritu Santo. Profetizar es traer una palabra al momento apropiado. Las generaciones de hoy necesitan palabra de Dios. Las generaciones que hoy vienen a buscar a Jesús necesitan que profeticemos. Necesitan ver a un pueblo bendiciendo esta nación. Necesitan ver una iglesia avivada, orando y profetizando que los mejores días están por venir. No necesitan entrar a un lugar y que le peguen un látigo. Eso ya lo tienen. Necesitamos que la iglesia sea un lugar de esperanza. Un lugar donde las manifestaciones de los 9 dones del Espíritu Santo se manifiesten de una vez por todas. No hay otra. Si queremos avanzar, si queremos ser una iglesia influyente. O sea, usted debe de soltar la profecía que el Espíritu Santo va a estar dándote. Palabras de ciencia. O sea, yo estoy orando porque nuestros niños, nuestros jóvenes, aún ustedes que llevan poco tiempo en el Señor, usted en un momento determinado reciba una palabra de ciencia y se quede abismado de lo que Dios puede hacer contigo. Te encuentra una persona, ponte de pie, Elizabeth Gutiérrez Núñez, ponte de pie. Hombre, ella viene caminando, camina usted por acá, por favor, en el supermercado. Yo voy caminando, el Espíritu Santo me habla y yo le digo, tu matrimonio, Dios lo va a restaurar. Y ella está a punto del divorcio. Imagínense, wow. Eso es lo que yo oro en este tiempo. Y es lo que Dios va a hacer en esta temporada. Dios te va a utilizar a ti. Y Dios te va a utilizar a mí. Y Dios va a utilizar a los niños y a los jóvenes en este tiempo.
Y eso es lo que hemos vivido en gozo. Lo que vivimos en gozo. Gente dando palabras de ciencia en la calle. Sabiduría, otro de los dones del Espíritu. Es una visión de lo que pasaría, de lo que Dios haría o quiere que hagamos en el futuro. En el libro de Hechos 27 dice, les digo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando, naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Puede ser que estemos en una temporada difícil, pero escuche bien, es uno de los dones del Espíritu Santo y nos va a dar la sabiduría apropiada para salir victoriosos en esta temporada. La palabra dice que tú y yo vamos a ser sustentados. Todos los días saldrá el sol, todos los días llegará la oscuridad, pero nuestro Padre nos va a dar la sabiduría para afrontar cada temporada. Escuche bien, no los asuntos exteriores, que oramos por ello y pedimos que Dios los bendiga, pero nosotros dependemos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y Él te va a dar la sabiduría para estos días, discernimiento de espíritu. ¡Wow! ¿Qué me gustaría que cayera ese manto en nuestra iglesia? ¿Qué me gustaría que todos pudiéramos comenzar a avanzar en esta área? En un área donde nos tragamos muy fácilmente lo que dicen las redes sociales. Nos tragamos muy fácilmente lo que ven nuestros ojos. No sé si te pasó, creo que lo he dicho en algún momento. Messi está en Barcelona a punto y pone punto suspensivo. Entro yo con todo el entusiasmo de mi vida. Messi va a volver a Barcelona. Y dicen, Messi solo vino a ver su casa si estaba en condiciones. Somos una generación de titulares. Y yo con tocotilla viendo de que Messi, se va a poner la camisa de Barcelona otra vez. Dios lo bendiga. Necesitamos discernimiento de espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. A uno le da el poder para hacer milagros. A otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Dice, todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idioma desconocido, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Y iglesia, escuche algo. Necesitamos interpretar la voz de Dios como nunca antes. Necesitamos identificar cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Porque dice que se viste de ángel de luz. Y Satanás es perfeccionado en eso, en intentar de engañar a nuestro corazón. Necesitamos saber cuándo es la voz del hombre. Necesitamos 3 tipos: identificar la voz de Dios, identificar la voz de Satanás que se va a vestir como ángel de luz. Y 3, necesitamos identificar la voz del hombre. Se presentan muchas oportunidades en nuestras vidas donde caemos a las primeras creyendo que era una oportunidad de Dios y no era una oportunidad de Dios. Era una oportunidad de Satanás. O era una trampa del hombre para que tú y yo caigamos. Mateo 16, 17. Ahí en esa historia, Pedro está honrando el nombre de Jesús. ¡Wow! ¿Quién soy? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y minutos más tarde le tiene que decir, te reprendo, Satanás. Porque lo que estaba diciendo era increíble. O sea, nosotros necesitamos que sea aumentado el discernimiento en nuestras vidas. Y escuche bien, nos irá bien los días. Porque sabremos identificar en los ambientes lo que está bien, lo que no está bien, lo que proviene de un corazón genuino de parte de Dios o lo que no proviene de un corazón genuino de parte de Dios. Y luego, después de haber hablado de estos 6 dones, quedan lo que a todos nos gusta y es lo que vamos a vivir en esta temporada en esta iglesia. Nuestra fe va a aumentar. La fe es un don del Espíritu Santo. Porque cuando usted ve a hombres con fe, no es el carisma, es uno de los frutos del Espíritu Santo que se está manifestando. Antes de juzgarlo, ten cuidado, porque ese hombre está siendo lanzado en fe. O esa mujer. ¿A cuántos les gustaría crecer en fe? Y luego después de la fe viene la sanidad. ¿A cuántos les gustaría tener el don de sanidad? ¿Y a cuántos les gustaría tener el don de milagro? Pues para que se activen estos 3, primeramente tienen que activarse todos los demás. Discernimiento, di conmigo, discernimiento, sabiduría, ciencia
interpretación de lengua y hablar en lengua. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Y esto va a marcar el antes y el después en nuestra iglesia. Dile al que tiene a tu lado, Manuel, descubre tu poder. No tu poder humano. Dile, no tu poder humano. El poder del Espíritu Santo. Dile, descubre Hechos 1:8. Pero díselo mirando, no me lo diga a mí. Yo ya he descubierto tu poder y no quiero probarlo. Me mira mi mujer, descubre. No. Dile que tiene a tu lado, descubre Hechos 1:8. Dile, y recibirán. Dile, y recibirán poder cuando hayan venido el Espíritu Santo sobre cada uno de vosotros. Y me seréis testigos. ¿Y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Aplaude a Jesús con todo tu corazón. Si estás en este lugar o quizás estás viéndolo en la otra parte de la pantalla, sí me gustaría extenderte una invitación. Y no hay milagro más grande que ver un corazón que antes no quería saber nada de Dios, de pronto proyectado hacia el propósito de Dios. Había un estudiante que estaba operando sus primeros vuelos, sus primeras horas en lo alto de una avioneta. Y todo se planteaba perfecto, pero hubo un momento donde el tiempo cambió, se nubló todo. Y este tipo quedó ahí arriba atrapado. No sabía por dónde tirar, hacia dónde dirigirse. Y él intentaba con la radio, intentaba de conectar con la torre de control. Y no había manera, y que no veía, y cada vez la situación era más densa, más peligrosa, ¿no? O sea, no podía ver. Hasta que el punto ahí logra, ¿no?, que haya una conexión con alguien. Él le dijo, tranquilo, yo te voy a traer de regreso, sano y salvo. Y el piloto impacientadamente, hey, pero dime hacia dónde voy, ¿no? Y desde la torre empezaron a darle una serie de indicaciones hasta que pudieron traerlo de regreso atrás y definitivamente él poder aterrizar y salvar su vida, ¿no? Eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando decidimos, hey Jesús, yo quiero aceptarte en mi corazón. Él te va a llevar a un buen aterrizaje. Él va a hacer del momento de turbulencia, de tanto espesor, visiblemente, Él te va a llevar a una buena pista para aterrizar. Por lo tanto, mi invitación es, si está en este lugar, solo con levantar tu mano, me gustaría que todos estuvieran con sus ojos, o al menos sus cabezas inclinadas. Poderte invitar a que tú pudieras levantar tu mano si, hey, yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero conocer a ese Jesús. Puedes bajar tu mano los que están en este lugar. Puedes bajar tu mano los que están en la otra parte de la pantalla. Sí me gustaría que pudieras escribir en privado y te ayudaríamos. Y repite conmigo, solamente los que han levantado su mano. Podamos decir, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Y te pido que tú me lleves a un buen aterrizaje. Yo en esta mañana te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaude a Jesús con todo tu corazón.